Pequeña Serenata Nocturna, un espacio para difundir lo mejor de la vida musical y cultural de nuestro país y del mundo, cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Nación. La música no es exclusiva de los profesionales de la música, ni de los aficionados a la música, por mucho que les cueste las entradas. La música es una función humana, es algo que está adentro, no está afuera. No llega de afuera, pero salió del interior del creador y la escuchamos a través de la proyección, a través de una persona viva que es el intérprete, aunque toque el triángulo. No. Todos somos músicos. En mis clases en la facultad, en la Universidad de El Salvador, yo soy profesor. Y no me canso de decir a los chicos, la música es una función humana, es un gran arte. Empezábamos con Wagner, Debussy, Stravinsky, claro, no terminamos nunca como la literatura. También la literatura es una función humana. Entonces, sobre todo a la altura que estamos en esto, de desarrollo, de profundización de los conceptos, de identificación de los casos, ya no hay especializaciones. Todos somos músicos, todos lo podemos hacer, en mayor o menor grado. Las facultades musicales varían enormemente, pero es una función humana como lo es el lenguaje. No todos escribimos 100 años de soledad, todos nos expresamos. Y si una persona no consigue expresarse, hay que ayudarle a que se exprese. ¿Existe la falta de oído como condición inmodificable? No. La historia musical de Buenos Aires, en el aspecto profesional, va a cumplir en el 96 100 años. La Asociación del Profesorado Orquesta. La Asociación del Profesorado Orquesta. De esos 100 años, yo he vivido 80 y pico. Explíquenos un poquito, cuéntenos un poco a qué se dedica la APO, concretamente, aparte de su función sindical. Fue una asociación profesional de músicos que los inmigrantes, que la gran parte fueron, como todas las actividades fruto de los inmigrantes, reprodujeron sus sociedades europeas. Ajá. Y con un éxito, en el año 96 ya celebraba convenios colectivos con empresarios, cuando estaba en nacimiento el convenio. El gremialismo en la Argentina. La fraternidad y la sociedad, la vieja sociedad, la APO, fueron las primeras entidades gremiales que celebraron convenios colectivos, fíjese. ¿Usted fue presidente aquí? Yo llegué a ser presidente mucho tiempo después, y me tocó una gran satisfacción y una gran amargura. Durante los años de mi presidencia se reunió todo el gremio de músicos de la ciudad, que estaba dividido entre populares, clásicos, todas estas cosas. Todos vinieron aquí, nos sentimos fuertes. Ante una emergencia en el año 46, este fue el centro donde se formó una federación del espectáculo público que abarcaba todo el país, y con un accidente, una coyuntura gremial del momento, declaramos una huelga que dejó sin música de ninguna clase en todo el país durante una semana. ¿Año? 1946. ¿Y cómo terminó la historia? Y como todas las buenas empresas, en fracaso, ¿no? Pero se salvaron los principios. La cuestión es que se perdió el partido y acá estamos. Yo tuve que dejar la presidencia, ¿no? Así que una gran satisfacción, la unificación del gremio acá, el que acá se formara una reacción contra ese gremialismo dirigido que llega a estos días, con todas las variantes, un conflicto de proporciones, una energía gremial y una disciplina ejemplares, y hubo que dejarlo, y por subsiguientemente, naturalmente, la sociedad ha quedado aquí a la espera de un cambio de situaciones. Acá estamos, los viejos socios, la mantenemos, seguimos las oportunidades. Cualquier cosa menos bajar la bandera. ¿Maestro de familia de músicos es usted? Sí, mi familia es todos músicos. Mi padre música, mi madre música, los 5 hermanos músicos, una que no fue porque quedó en España, porque somos de origen español. En aquella época todas las profesiones y la música entre ellas eran de familia. ¿Y por qué percusión?
que en ese momento apareció la percusión. Las orquestas de salón, que se llamaban orquestas pequeñas, traían partes de percusión muy bien hechas. Entonces, como yo había estudiado el piano con mi madre, ya tenía una formación musical, buscó profesores, buscó instrumentos, lo fabricó, todo esto, ¡pum! A los 12 años debuté como profesional. Me gané mis primeros 60 pesos, trabajé en la orquesta de mi padre, ya todo el tiempo, aparte de eso hice mis estudios y todas mis cosas, pero siempre basado en la música. Y aunque yo hice la universidad, la docencia y todo, pero de la música no me he apartado. Por eso a veces yo digo en broma que estoy condenado a percusión perpetua, ¿no? Ahora ya me echaron por viejo de todas partes, del Colón, del Conservatorio de La Plata, del Conservatorio Municipal, de la Escuela Municipal de Danzas, y bueno, y sigo con la música. Me hice mi escuela, en la que no tengo directores, ni secretarios, ni regentes, ni nada. Yo soy el director, el secretario, el regente que hace la limpieza, todo eso, ¿no? Y muy feliz. Y junto con este conservatorio, con esta escuela, pude mantener la tradición del conjunto ritmos. Yo lo formé en el Conservatorio de Música de La Plata, con el maestro Ginastera, que era un gran entusiasta de la percusión, me secundó en todo. Lo formé juntamente con Astuti, con los hermanos Ringer, con Jack Olson, con Berardi, con Cilia. Nos presentamos en Buenos Aires y empezamos taca, 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 hasta ahora. Se van yendo, vienen otros, ahora tengo un equipo que también se irá. ¿Y cuántos años? Va a ser 34. ¿Esto funciona aquí en la APO? Esto funciona en esta escuela. Ellos son mis alumnos, estudian conmigo, se perfeccionan y van al repertorio del conjunto ritmos, el viejo repertorio, y lo vamos enriqueciendo con la música que se va produciendo en la época. Y los primeros alumnos míos y los que vinieron después andan por profesores conservatorios en el Colón, en la Sinfónica Nacional, en la Filarmónica. Tengo un alumno mío que estudia acá, boliviano, es el solista de la orquesta en la Sinfónica en La Paz. Tengo alumnos en Montevideo. ¿Se puede hablar, como en algunos instrumentos como el violín, porque me viene a la memoria, de escuelas de percusión, así como hay escuelas de violín? Sí, hay. ¿Y en qué se diferencia? ¿En qué se destaca? Como todas las cosas, el tiempo trae la evolución y el espacio que las distintas personas tienen modalidades distintas, aunque coinciden en lo fundamental. Hay una escuela europea tradicional, sobre todo en la escuela alemana. ¿En qué se destaca? ¿Cuál es la característica? Un poco rígida, muy justa, muy aceptada, ¿no? Muy eficiente, ¿no? Esa escuela es la base de la escuela americana. Después de la inmigración en América del Norte, era de los países del norte. Entiendo. Y esa escuela alemana se ha modificado y perfeccionado enormemente en Norteamérica, hay que sacarle el sombrero. Hay una escuela latina, italiana sobre todo, de las óperas, en parte española y en parte no, que es la que vino acá, pues acá aquí tenemos la inmigración de músicos mayormente de Italia y de España. Eso era la percusión que yo conocí cuando empecé a tocar. Yo cuando mi padre me buscó profesor, me puso un profesor, el que me enseñaba el tambor era alemán, el que enseñaba los timbales era italiano. Vale decir que eran clases mudas, porque yo no les entendía, ni ellos hablaban en castellano. Ponían el método, hasta ahí va bien, ¿no? Yo leía todo. Tocaban ellos y después tocaba yo. Y además escuelas un poquito anticuadas. Cuando yo empecé a tocar a mi manera, y un buen día para el año 35, que ya tocaba, yo era conocido, no estaba en el Colón, no había entrado, pero afuera tocaba,
llega el método de Krupa a la Argentina. Entonces Krupa, de Gene Krupa. Gene Krupa, como la escuela americana, es decir, la escuela alemana transformada para el jazz. Pero la percusión es una sola cosa. Una ópera, es distintos instrumentos, distintos estilos, pero siempre se trata de producir un sonido que salga de adentro y que vaya para allá. ¿Puede decirse que la escuela latina es más creativa? Es más emotiva. Emotiva. La escuela alemana, que yo admiro y de la cual he tomado mucho, es un poco rígida, exacta, correctísima, ¿no? No hay nada que decir, pero muy encasillada, ¿no? Y eso está también en Norteamérica. La escuela latina, por ejemplo, los timbales, todo, es emotiva, traduce más, tiene mayor riqueza de timbres, de timbres expresivos y todo. No insisto porque es la que yo en cierto modo he contribuido a desarrollar aquí. De tocar que mis alumnos han tomado, que le han pasado a sus alumnos. Y yo tengo hijos y nietos y bisnietos profesionales, alumnos de mis alumnos. Por ejemplo, cambié la posición de las manos, muchas cosas que además después ellos por su cuenta las han elaborado como debe ser. Lo que sí que tengo yo, que para mí no hay la batería, el bombo criollo, la percusión brasilera o cubana, las óperas, los oratorios, siempre percusión y siempre principios básicos. Aunque es un baterista que da muchos golpes, show, ¿no? Relajación, ritmo y sensibilidad fina del sonido. Generalmente cuando viene un alumno nuevo, yo le pregunto, empezamos con el tambor, ¿qué instrumento es ese? Y me dicen un tambor, no, un redoblante, no, entonces le digo un violín. Tanto estudio, tanta dedicación, tanta sensibilidad fina en los dedos, en el brazo, en todo, como un violín, un oboe, una flauta. Y así trabajamos. El que mete a eso viene, el que no, no lo he hecho, pero se va. Usted habló de sensibilidad y claro, para manejar a veces instrumentos de volumen sonoro, pienso que la sensibilidad tiene que estar muy afinada. La condena porque es un proclive a pasarse. Uno se traga una orquesta de 80, ¿no? Hay un lugarcito entre los 80 donde tiene que estar ese sonido ahí y asimilado a los sonidos afines de las otras sesiones de la orquesta. Es muy linda. A Leon Jacobson le escuché decir una vez que él, como percusionista de la orquesta, como timbalista, se consideraba como una especie de timón de popa. El timón de proa sería el director. Sí. Él es el que lleva los tiempos ahí atrás. ¿Qué opina? Hay que ver la confianza que tiene el director y el percusionista cuando existe entre los dos, ¿no? Porque en algunos momentos en el sentido rítmico, pero también en el sentido de la dinámica, del volumen, nos miramos. Si no existe esa relación por culpa del percusionista o por culpa del director, por deficiencia del director, no andan las cosas bien. Son el director y el percusionista. ¿Existe la falta de oído como condición inmodificable? No, a no ser que sea una patología.
El oído musical puede ser en mayor o menor grado, ahí está. Pero si no hay una patología, ese oído lo que le falta es educación, estímulo, ambiente musical. Esa es la tarea no de las óperas, sino la tarea modesta pero primordial de los educadores musicales. Ajá. Todos somos músicos. ¿Dónde desarrollan su trabajo los educadores musicales? Bueno, mejor no hablar. No, hablemos, es muy importante. La educación musical es una materia fundamental, tanto es así que está organizada todo el mundo, el centro geométrico en la UNESCO, una sociedad internacional. En eso es la revolución que se ha operado en la educación toda, la plástica, las matemáticas, todo ha cambiado, ¿no? En la música es enorme. El cambio de enfoque, lo que le estoy ahora diciendo, de que es una función humana, que es una cosa exterior, no es cuestión de tocar un instrumento, ir al teatro. Eso también es música. Hay que oírse, no oírse. Hay que vivirla la música. Las personas en las que no tiene vivencias musicales está en un estado carencial. La educación musical, desde el jardín de infantes, desde la nursery, está destinada a despertar esos reflejos que son de comunicación, no solamente escuchar, producir, cantar, tocar instrumentos fáciles, la gran tarea de Orff, de los grandes educadores musicales, de distintos recursos, todo que vivir la música. A eso va la educación musical, la labor incomparable de los grandes creadores de la educación moderna y de la tarea de los que estamos en esto. Usted antes habló del método Orff, de Karl Orff. ¿Cómo se podría resumir ese método? Es la creación de un gran músico del periodo entre guerras que encuentra su país deshecho. Casualmente la educación musical tiene un sentido reparador de aquellas comunidades que estaban hundidas y que paralelamente a su gran obra de compositor que llega a Carmina Burana, lo digo porque estaba popularizado, pero no es la única, se ocupa de los chicos. Se dirige a los niños, a los problemas musicales de los niños. Por ejemplo, ¿por qué entran 800 chicos en un conservatorio y se dividen en 8? ¿A dónde fueron a parar los 792 restantes? ¿Por qué puede haber, claro, al lado de la gran difusión musical de los conciertos, de los discos, de todo esto, puede haber escasa vida musical a nivel profundo? Y entonces se llega al concepto de la educación musical en consonancia con todo el proceso de la ciencia de la educación en este siglo que va a terminar. Entonces se encuentra que la educación musical no es solamente educar al niño para la música, para que cante, para que toque, para el oído, que tenga ritmo, estudie un piano. No, eso se hace también, ¿no? Sino que se educa al niño mediante la música. No para. Ahí está. Y como digo niño, digo joven, y digo adulto o digo viejo. A mí, por ejemplo, la música me ha beneficiado mucho, yo me doy cuenta ahora. 84 añitos, los cumplo el sábado, ¿no? Aparte de la buena salud, aparte de que me agarro una camión y que acá estoy, pero es la música. Y el haberla vivido intensamente, 30 años en el Colón, trabajando como un burro, pero yo siempre estaba escuchando lo que tocaba. A veces me dormía, pero uno dormido escucha también. Y me despertaba en el momento que tenía que tocar, porque los percusionistas a veces pasamos una hora y pico sin tocar, y a la hora y pico hay que hacer ¡pum! Maestro, ¿el hombre primitivo es más músico natural que el hombre moderno, que el hombre contemporáneo? Porque las comunidades que todavía las podemos encontrar se están disolviendo desgraciadamente para ellas, ¿no? Donde todavía se encuentra la función social de la música. La transmisión oral, la comunicación y asociada a los ritos, a las grandes etapas, al nacimiento, a la muerte, a la iniciación sexual, a la formación de la familia, a la guerra, a la siembra, todo tiene su música. Entonces resulta que toda esa sociedad funciona
sobre una organización social, desde luego, con fines utilitarios de defensa de todo esto, pero al ritmo de la música, poca música, pero decisiva. Y en la que, justamente lo que yo decía, entonces, cuando llega el momento de la danza, asociada a la música, otro concepto moderno, la música y la danza son las dos caras de una misma moneda. Entonces, esa familia, esa tribu, como quiere decir Andarán, desnudos, todo lo que quieran, pero todos son músicos, y todos tocan y tocaballas. Hay especializaciones, porque las condiciones no son iguales, pero todos participan de la ceremonia, del rito, y todos están unidos por ese imponderable que es la música. ¿Por qué? Porque la tuba entra por aquí, se aprecia desde aquí, pero ejerce influencia física, fisiológica sobre todo el organismo, y remueve todo el pasado cultural y espiritual del hombre, se mueve con la música. Maestro Yepes, como una reflexión, como una memoria de balance, a través de un eje que fue y es en su vida la música. Hay una palabra, hay una frase muy remanida, pero no siempre aplicable, que es sentirse realizado. Usted se siente realizado. Sí. Yo me puedo morir en cualquier momento. Cuanto más tarde mejor, porque me gusta mucho la vida. Y tengo motivos para que me guste, ¿no? Yo no la he pasado en vano. He trabajado como una bestia. He trabajado mucho y he tenido muchos encontronazos, ingratitudes. Además, yo actué en el terreno gremial. Ahí me jugué hasta la ropa interior, ¿no? Pero toda esa vida, no exagero, Yo estoy muy agradecido a mis padres que me llevaron a la música de la mano. Muy bien, muchas gracias, maestro. De nada. Devoción por el número 3. Y también en su composición, la obra es un poquito compleja, el número 3 campea. Hay una introducción que no se cuenta como parte de su introducción, para que ustedes escuchen todos estos instrumentos en sus sitios, en un periodo extenso, como es habitual en la música contemporánea de percusión. Y después aparece un coral, es un coro, un tema de coral antiguo, hexafónico, que me imaginaba yo que tiene el estilo de la música mexicana. A continuación aparece una serie de doble fónica, la forma que ha nacido en este siglo, que se ha desarrollado a través del siglo. Sin mayores pretensiones, una obra escolar, una composición con distintos, en que la melodía se puede decir que está ausente, por eso se llaman series, una serie de 12 sonidos. Lo hacemos con los instrumentos de percusión que producen los mismos sonidos de un piano, un órgano, un violín. Pero esta serie tiene una característica que creo que la reconocerán al escuchar, que cuando llega al final es breve. Empieza pero en sentido contrario. Es decir, que la última nota es la primera de la serie que va hacia atrás.
Voy a tener para poder ver qué es lo que ocurre aquí musicalmente. Nosotros hicimos la música mirando los fragmentos de la película que nos iban mandando. Tengo que decirle a qué escena corresponden los 5 fragmentos brevísimos. Claro, son cosas que pasan en la película en un segundo. Lo primero es un entrevero, una pelea entre las tropas del Ejército Nacional, no entro en detalles, y lo que llamaban la indiada, que al final del cuento defendía su tierra. Aparece el ejército en una armada, la indiada en otra, y después se mezclan y ahí se destrozan unos a otros. Y
nosotros encontramos elementos, buscamos incluso en las grabaciones del Instituto de Musicología Música de los pueblos de la región, elementos para dar esa idea de confusión, de atroz. El segundo movimiento se llama rastrillada. Era el desierto, lo que ahora son rutas asfaltadas, eran senderos de ir y venir la caballada, parecía un rastrillo, ¿no? Paralelo. Y la música es el desierto y el paso de la cabalgadura. Podemos ponernos a declamar. El tercero era pelea entre el indio y Martín Fierro. El indio tiene plumas leadoras como hélices, Martín Fierro tiene su concho y su cuchillo. Empiezan a tirar, realmente un golazo acertado se termina la pelea. ¿Cómo es la cosa? Entonces Martín Fierro lo ataca hasta consigue cortarle los tientos de la boleadora y entonces lo mata. En la película muy realista, que reconocer ahora es muy comida, pero hace unos años la película fue muy interesante. Y la música